¿Cómo se integra la medicina ambiental o qué impacto tiene en la salud intestinal? El ser humano, antes de contactar con cualquier tóxico ambiental, tiene una barrera importantísima que es su microbiota en la piel, que también le protege de radiaciones, su microbiota en el respiratorio y la microbiota del tracto gastrointestinal. Cuando contactamos con un tóxico, primero contacta nuestra microbiota, así que es como barrera pues fundamental. También utilizás herramientas de la alquimia, que son muy antiguas. Que hay que rescatar la verdadera medicina, así con mayúsculas. No es que no sirvan cosas actuales, pero desde luego tenemos cosas muy valiosas, milenarias, que funcionan y que hay que recuperarlas. ¿Cómo estás, Mar? Por fin nos Muy bien, encontramos. Por por fin, fin, ha costado más de un año. por fin nos encontramos. Bueno, la verdad que me pone muy contento que estés acá y para los que no te conocen, quiero que me digas quién es Mar Alonso. Bueno, pues bueno, yo soy naturópata, llevo trabajando 30 y unos cuantos años. Entonces, bueno, pues decir soy naturópata a veces es difícil uno definirse cuando haces una mezcla de tantas cosas, ¿no? Pues trabajo con bioresonancia, trabajo con medicina ambiental, que estudié con la Academia Americana. Me he especializado mucho en microbiota, me parece algo transversal a todos los profesionales que trabajen con salud en cualquier campo. Y bueno, y trabajo, como bien sabes, también he investigado mucho con el tema de las sales de prana, con el uso de la energía como elemento terapéutico. Y bueno, pues es una integración de todo ello. Me dedico mucho a formación, parte de la parte clínica, y bueno, pues por eso estamos aquí, ¿no? En ese interés de divulgar. Bueno, ¿cómo integrás llamarle los determinantes ambientales que a veces están tan subestimados dentro de la formación médica, hegemónica, y cómo la has integrado porque pienso que en este momento estamos como en un boom de la microbiota que en realidad está como, no sé si es una moda, pero en realidad creo que vos lo has integrado, venís hablando de esto hace mucho tiempo. ¿Y cómo se integra la medicina ambiental o qué impacto tiene en la salud intestinal? Uy, bueno, ahí hay muchos factores. Primero, para mí la base de la intervención terapéutica siempre ha sido desintoxicar, ¿no? O sea, por un lado, o sea, un naturópata siempre va a abordar primero limpiar y ya después empezamos a hacer pues, lo que haya que hacer. Desde la bioresonancia, que fue como lo siguiente que aprendí, también lo primero que hacemos es un testaje de todas esas cargas, de todos esos factores que están impidiendo que la persona esté en un estado de salud o que impiden su recuperación, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la parte desde la homotoxicología también, ¿no? Adoro la homeopatía, la homotoxicología, y la homotoxicología describe muy bien por fases cómo vamos enfermando, cómo nos vamos alejando de la salud en la medida que los tóxicos pasan de estar extracelularmente adentro de la célula, incluso dentro de los núcleos, ¿no? Entonces, digamos que el tema de la toxicidad como causa de enfermedad lo he tenido siempre en cuenta. Y ya después estudié con la Academia Americana la medicina ambiental y me di cuenta que todas esas cosas que uno encuentra por sí mismo, ¿no? La presencia de metales siempre en enfermedades crónicas, la presencia de metales en enfermedades autoinmunes, los disruptores endocrinos, o sea, todos esos factores están bien estudiados y bien respaldados y hay décadas de formación respecto a todo esto. No, en realidad no es nuevo, lo que es nuevo es que se empieza a visibilizar o que se empieza a utilizar, ¿no? Por supuesto, en tema de microbiota, trabajando con analíticas, llevo 20 algún años. Entonces, uno va viendo, incluso desde que empecé, cómo cada vez es peor el escenario intestinal, cada vez es más complejo y cada vez es más difícil de revertir, ¿no? Y entonces te das cuenta que qué es lo que ha cambiado y es la exposición ambiental. Es decir, llegas a la conclusión de que todas esas cargas tóxicas, toda esa exposición a cantidad de sustancias químicas y radiaciones y el propio estrés, ¿no? Porque el concepto de toxina lo tenemos que extender a muchas cosas, bueno, pues que eso afecta al ser humano, pero también afecta a todos los microbios que viven con él.
y para mí el concepto además es de holobionte, somos una unidad con nuestros microorganismos, no somos un ser humano superior con bichitos, sino que somos una unidad de vida y como tal, pues todo este impacto ambiental pues está afectando muchísimo y vemos escenarios intestinales tremendos, tremendos. En la medida que avanzan y que aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas, enfermedades neurodegenerativas, neuropsiquiátricas, los trastornos del espectro, o sea, va de la mano esas disbiosis tremendas con el aumento de estas enfermedades, ¿no? ¿Por qué pensás que es importante la microbiota y el papel que cumple como barrera en el organismo y es fundamental su abordaje? Sí, o sea, al final tenemos exposición por inhalación, por contacto y por ingestión, ¿no? Por la alimentación o por todo lo que comemos, ¿no? Entonces, de primeras, el ser humano, antes de contactar con cualquier tóxico ambiental, tiene una barrera importantísima que es su microbiota en la piel, que también le protege de radiaciones, su microbiota en respiratorio y la microbiota del tracto gastrointestinal. Así que cuando ingresa o cuando contactamos con un tóxico, primero contacta nuestra microbiota, así que es como barrera pues fundamental, es la interfaz de comunicación del mundo en el que vivimos y el medio interno. Pero ¿qué está pasando? Pues que nos sirve de protección hasta que la dañamos tanto que se vuelve contra nosotros mismos, porque se altera, los componentes cambian, los metabolitos tóxicos aumentan y yo creo que en esos escenarios la carga tóxica endógena es peor que la exógena. Tenemos una producción de metabolitos tóxicos desde el intestino brutal. O sea que primero que es muy importante como factor de protección y lo siguiente es que si no lo cuidamos va a ser nuestro peor enemigo, porque está dentro de casa. ¿Qué crees que ha sucedido en estos últimos? Porque yo pienso que el contexto en estos últimos 15 años, 20 años ha cambiado mucho. Si bien tenemos contaminación ambiental en la revolución industrial, me parece que ha habido un cambio también en lo que es la medicina ambiental y el impacto que ha tenido, pero en estos últimos tiempos el contexto ha cambiado, lo que no cambió en la historia de la humanidad. Creo que desde las radiaciones electromagnéticas, de la poca exposición a la luz solar que tenemos, porque eso es un tema que no sabemos dónde vamos a terminar todavía en el impacto que tenemos. O sea, desde que vivimos como si estuviéramos en unas cajas, salimos y directamente estamos expuestos a una radiación electromagnética, pienso que nunca vista desde esto y de la luz azul que entra a nuestros ojos, pero también estamos expuestos a un montón de procesados, de la industria también, de los alimentos y también del sistema agrario también en diferentes modelos, porque tarde o temprano esto es importante de dónde vivimos y de dónde somos y dónde estamos, porque la epidemiología cumple un papel importante también en nuestro cotidiano. No podemos extrapolar todo a todo, sino también es importante el contexto. ¿Qué es lo que has visto vos dentro de tu experiencia, que es muy grande? En estos últimos tiempos, ¿ha cambiado algo? Yo, por ejemplo, no he visto unas disbiosis por metales pesados, que no las he visto nunca, pero también hay que ver que cambió el contexto y a veces esos metales pesados han estado hace mucho tiempo también, pero en este momento a lo mejor está haciendo otro impacto. Sí, es un sumatorio, ¿no? Siempre hablamos del efecto cóctel, ¿no? Es decir, que nunca el ser humano estuvo sometido a tantas cosas simultáneamente, ¿no? El factor radiaciones es muy nuevo, el aumento de consumo de procesados y de cosas empaquetadas y tal ya es extremo, ¿no? Y bueno, yo creo que hay una cosa, fíjate, por lo menos en España, en lo que yo he vivido, mis padres no consumían procesados, o sea, les faltaban muchas cosas, pero no estuvieron expuestos a una alimentación aberrante, ¿no? Nuestra generación ya empezó a comer basura, ¿no? En la infancia, o mucho más azúcar, mucho más gluten refinado, tal. Eh, mm, pero creo que lo que está pasando es que nuestros padres, o sea, los factores epigenéticos que se transmiten, nuestros padres no los tenían activados, en nuestra generación se tocan esas teclas del piano y ya los estamos transmitiendo a nuestros hijos, con lo cual tienen menos capacidad de soportar cargas tóxicas. Entonces creo que ese factor
también es muy importante. Y luego, bueno, pues el tener hijos muy tarde también hace que tu barril esté hasta arriba si no has hecho una detoxificación, que tu microbiota esté peor. Mucha intervención médica, demasiado, tanto en el embarazo como en el posterior. Sobra cualquier fármaco y ya hemos normalizado que embarazadas usen ciertos fármacos y no. Conocemos, por ejemplo, que no es nada interesante tomar paracetamol estando embarazada porque es un factor de riesgo de aumento de autismo. O sea, hay muchas cosas, hay nuevas cosas como el glifosato, que es un veneno que si se hace a propósito algo dañino para el ser humano no se puede hacer mejor. O sea, hay muchas cosas nuevas y luego yo creo que ya también esta parte de, claro, generacionalmente vamos transmitiendo cosas, nosotros todavía aguantamos bien el envite, pero nuestros hijos ya van llevando cada vez más problemas, ¿no? Esto que te planteas yo, por ejemplo, he estado mucho tiempo trabajando en el medio rural como médico y teníamos ciertos problemas ambientales que no eran percibidos, porque en realidad toda la epidemiología, por lo menos de la que nos han enseñado, se ha realizado en efectos agudos, o sea, en las intoxicaciones. Entonces, no hay datos, no hay información, no hay conocimientos para poder tener en dosis pequeñas, que en realidad es lo que nos preocupa. Y la dificultad para analizar eso, lo que no se observa, no se mide, dice que no existe. Entonces veíamos un montón porque este modelo que vos planteás de, por ejemplo, un trigo que en Latinoamérica está modificado genéticamente y muchas veces no es el mismo trigo que tienen en Europa. Entonces el impacto que tiene el trigo enano, el impacto que tiene la modificación genética a nivel digestivo es muy Es, importante dentro de la permeabilidad intestinal, pero también el tipo de sustancias en la cantidad que se utilizan, en realidad, porque en realidad todos los estudios que se han hecho con estos pesticidas muchas veces se hacen en estado puro, no se hace, por ejemplo, con la mezcla que se utilizan de detergente, así que es este es, efecto cóctel, que en realidad nosotros eso produce otro impacto y estas dosis para aumentar la sí, producción, para aumentar esto, está teniendo un impacto como una naturalización de todo. Y en realidad, dentro de la epidemiología, siempre lo digo yo tiene que existir una epidemiología más crítica donde hay que refundarla porque en realidad muchas veces esta epidemiología es una epidemiología que es mentirosa porque en realidad no podemos tener una observación de estas situaciones. Entonces, el análisis médico a veces se hace desde lo individual y no desde lo colectivo. Entonces, muchas veces esto, lo que está sucediendo en algunos países, que está naturalizado, que estamos haciendo totalmente frágiles. Yo los veo que somos frágiles, frágiles ante un sistema eh, a veces no nos permite tomar decisiones, porque en realidad el tema de la epidemiología, lo que no existe, no se ve, es difícil determinarlo y hay otros factores. Entonces juega un papel que como tenemos que ser muy artesanos como terapeutas últimamente, para poder ver este contexto que va cambiando en un mundo que cada vez nos está haciendo más frágiles. así es. Sí, porque date cuenta que toda esa exposición bloquea todos los sistemas de eliminación. Entonces, si ya luego tienes un bloqueo de detoxificación, estás perdido, ¿no? Mira que, por ejemplo, el mercurio bloquea más de 1000 enzimas que están implicadas, muchas de ellas, en procesos de detoxificación. Entonces, yo creo que eso es un suma y sigue. Y luego que no se tiene en cuenta para nada en la exposición crónica la acumulación, ¿no? Y la bioacumulación. Entonces, esto, pues, aunque tengamos una exposición o una actividad similar, desde hace 40 años hay una bioacumulación en los mares, en la tierra, en las plantas. O sea, es como se normaliza que tú puedes, hasta esta dosis de aluminio, hasta esta dosis de mercurio, y más allá del efecto cóctel que dices, que es importantísimo porque nadie estudia todo eso al tiempo, está en que no hay poquitos para lo que se acumula. O sea, si tú tienes una molécula que tardas 15 años en deshacerte de ella, ¿cómo que poquitos? Si un poquito todos los días y lo vas a ir acumulando, no es poquito. Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas. Los estudios muchas veces se hacen in vitro y no in vivo, y eso no es extrapolable ni se parece en nada, como el mundo de los microbios. Para mí, el tema de microbiota te hace ver las cosas de otra manera porque te das cuenta que
no es una patología, un microbio, sino que depende del microbio, del contexto, de sus vecinos. Hay parásitos que no expresan patogenicidad, excepto que tengan otros parásitos alrededor o que el medio se haya alcalinizado. Entonces te das cuenta que tienes que estudiar eso como un ecosistema. Eso en la microbiota, pero luego empiezas a reflexionar y dices, bueno, esto, muchas de las que se llaman infecciones van a ser sobrecrecimientos endógenos por el desequilibrio de microbiota, como quizá pueda pasar en el VPH, ¿no? Entonces, quizá es que tenemos que caminar hacia otra manera de ver, como me ocurre siempre con el tema de los biofilms, ¿no? En eso he trabajado Yo muchísimo. quiero que hablemos un poquito de esto porque la verdad que me parece que eh, el tema del biofil es tan interesante, es una forma de cambio de paradigma, de poder analizar dentro del mundo de la microbiota y también como proceso terapéutico, me parece muy, muy innovador y también como que tiene principio pero no tiene fin. O sea, quiero que nos Así expliques es, un Esther. poco porque es un cambio de paradigma. Y también esto quiero hacer una aclaración acá, que lo que veo que si bien es fabuloso lo que está sucediendo con la microbiota, muchas veces se pueden como hacer un reduccionismo de lo que es la microbiota en los procesos terapéuticos. Entonces yo lo que me alegra mucho que se esté trabajando de esto cuando a veces hemos estado muy solos y hemos estado aprendiendo, continuamente aprendiendo, pero llega un momento que decir, bueno, para esto te doy esto, para esto te doy esto y esto lo estoy viendo. Así Entonces, es. eso también me parece que es como que hay que repensar, que esto es como una red, como una telaraña, y en realidad también esto es lo que estoy viendo y también decir, bueno, mirá, volvemos al mismo sistema y la idea es que esto nos pueda abrir o pueda entrar la luz para poder hacer otro tipo de abordajes. Sí, así es. Esa es la pelea en todos los cursos, la necesidad de protocolos. Y entonces yo digo, ¿para qué llevamos hablando horas para que me pidan un protocolo? El protocolo no Ujú. existe. Tú puedes tener un eje, puedes tener un tronco, una idea, una hipótesis, pero tienes que estudiar cada uno de los ecosistemas intestinales. Y no hay un tratamiento para esclerosis múltiple desde microbiota, ni hay un tratamiento para Helicobacter pylori. Hay un tratamiento para cada escenario microbiológico, para cada sello microbiológico. Lo tienes que correlacionar con el diagnóstico, con la clínica, pero no debemos de pensar así. Y yo lo aviso mucho, ¿no? Digo, ahora que se está popularizando, que incluso la medicina empieza a prestar atención a la microbiota, se va a reducir a este probiótico para el Helicobacter, este probiótico para infecciones urinarias, y eso es lamentable. Para mí, con las horas que le he metido a esto, para llorar, ¿no? Si esto queda en eso, no, sería lamentable. En fin, bueno, lo de los biofilms es un temazo, yo lo busqué muchísimo y bueno, yo tenía mucha motivación con el tema de autismo porque veía ahí un problema gravísimo y que encima ha ido en aumento, ¿no? Entonces me daba cuenta, bueno, en autismo, en Alzheimer, en ELA, en casos así muy graves, especialmente en neuro, que he atendido bastante, eh, que la intervención normal de microbiota no resolvía, o sea, puede mejorar, pero no cambiaba de fondo la cosa. Entonces me topé con que allí había un montón de nidos de microorganismos a los que nuestras hierbas o los antibióticos, quien los recete, pues les daba la risa y allí no les afectaba, ¿no? Entonces empecé a buscar el tema de biofilms por lo patogénico, ¿vale? Entonces sí, efectivamente hubo un antes y un después en el que poniendo en la estrategia la degradación de esos biofilms, ya la cosa sí funcionaba y podía resolver esos escenarios. En eso he trabajado muchísimo, pero con el tiempo vas investigando más y te das cuenta que el modo de vida del 99% de las bacterias, por ejemplo, es en modo de biofilm. Así que cambia totalmente el paradigma, porque no solo es decir, cuando hay una infección tengo que tener una estrategia antibiofilm. No, no, es que para comprender los microorganismos tengo que entender que viven en modo biopelícula, que viven en comunidades multiespecie, que eso hace que tengan una capacidad de supervivencia muy grande porque entre ellos se ayudan, lo que es un metabolito de residuo para uno sirve de alimento para otro, compensan entre ellos. Estas comunidades son altamente inteligentes, o sea, tienen canalizaciones de agua, salidas de desecho, o sea, es una cosa extraordinaria. Entonces ya pasas a ver
todo el mundo de la microbiota desde esas comunidades y ahí no cabe lo que estabas planteando, ¿no? El tratamiento así reduccionista, olvídate que ahí no va a funcionar o vas a poder ayudar un poco, pero no gran cosa. Y en lo patogénico, si no se degradan esos biofilms, solo atacas a la parte de la superficie, digamos, del problema, pero no en absoluto vas a incidir en lo profundo. Todos los antibióticos están estudiados in vitro y no tiene nada que ver el comportamiento de una bacteria en una placa al comportamiento de una bacteria con toda su comunidad. Y eso lo tenemos que ver en nosotros. ¿Tú te comportarías igual en una isla abandonado solo, sin interacción ninguna que en tu sociedad y con tus vecinos, con tu familia? Pues no, para nada, para nada. Entonces, el gran problema también es extrapolar eso que pasa in vitro, que puede servir como dato, pero no nos sirve para extrapolar eso como ese es el comportamiento de la bacteria. Yo le pongo un antibiótico y funciona en el bote, pero no va a funcionar dentro del cuerpo. O sea, eso creo que también hay que romperlo y con este paso podríamos solucionar el tema de las resistencias a antibióticos, ¿Cuál es porque bacterias existen. el punto de inflexión clínico desde tu experiencia? Porque también lo que hay que aclarar, para que escucha esta palabra por primera vez, es que el biofil es una forma natural de comportamiento, de cómo se comportan los microorganismos, no es una forma patológica. Pero ¿qué el punto de inflexión o el análisis clínico que vos haces para que se transformen en algo patológico y decir, bueno, acá está funcionando de otra forma este ecosistema? Porque también es un límite delgado, más allá de que podamos tener una patología neurodegenerativa y digo, bueno, acá sí hay un biofil patológico. Ya lo tenemos, pero a veces hay grises, a veces hay sutilezas que Sí, uno puede decir, bueno, eso por un lado, y segundo, si existen, porque hay, pero formas de poder estudiar el biofilm y que me daría otra forma de poder entenderlos, sí. ya que la mayoría de los estudios, los papers están hechos directamente en placas, como vos lo decís. Sí, bueno, para que quede claro, ¿no? El modo de vida biofilm sano es simplemente que los microorganismos no están por ahí nadando, sino que se adhieren a una superficie, o sea, encuentran una casa, se quedan fijados a ella y empiezan a trabajar para construir su lugar, ¿no? Con otras comunidades. Eso no es patológico, como bien dices. El punto donde son patogénicos, eso lo podríamos analizar midiendo metabolitos, o sea, el tema de la Ujú. metabolómica a mí me encanta y creo que tiene un grandísimo valor diagnóstico, predictivo, en fin, para ver la evolución. Es decir, si yo cojo heces y hay una gran cantidad de amoníaco, si hay escatol, indol, alcohol, o sea, midiendo sustancias tóxicas, pues ya sabemos que alguien las produce, ¿no? Ahí adentro. En general, cualquier cosa que sea sobrecrecimiento, es decir, si yo tengo un estudio de microbiota y hay muchísima Proteus vulgaris, pues casi con seguridad puedo afirmar que está ya en modo biofilm patogénico, ¿no? O cuando tenemos microorganismos donde no debe de ser, como en los SIBO, que hoy en día también están tremendamente Que han de humor, aumentado todavía se tremendamente. existen, pero han aumentado tremendamente. ¿Ahí qué está pasando? Ahí no es que viene un microorganismo y me coloniza, que se olviden ya también de esa idea y de ese paradigma. Son microbiota comensal, pues, de los nuestros, de los que viven con nosotros, pero que están en demasiada cantidad y en el lugar no adecuado, como es el intestino delgado, que no está tan superpoblado. Entonces, siempre que haya traslocación, siempre que se hayan ido de una región los microorganismos a vivir a una región que no es la suya, tienen que constituir un biofilm patogénico porque estén en un medio que no es el suyo. Entonces, en tema de SIBO, trabajar biofilm es tremendamente importante y sobre todo comprendiendo que hay que trabajar simultáneamente el medio. Si no cambiamos el medio, pues volverán a formar biofilm. O sea, yo siempre empiezo las intervenciones de microbiota con una limpieza de tóxicos y de patógenos. Y yo toda la pista siempre me la dio, aunque luego lo compruebo con todas las analíticas que existan, como los metales pesados, como lo otro, pero las pistas siempre me las ha dado la bioresonancia. Siempre he hecho testaje con aparatos diferentes, con electroacupuntura, con tal, y con la bioresonancia, y entonces eso es lo que en general te hace ver
qué hay ahí y entonces ya de ahí investigar, ¿no? Es apasionante, me parece, el tema del biofil, que me parece, considero que sos una de las personas que más ha estudiado esto, pienso, desde la práctica terapéutica, y bueno, y todo lo que nos falta aprender sobre esto. La pregunta es que dentro de tus práctica terapéutica, ¿utilizás herramientas de la cuántica, de la energía, pero también utilizás herramientas de la alquimia, que son muy antiguas? Entonces quisiera que me des un panorama, eh, un pantallazo general, que viene a enseñarnos herramientas muy antiguas desde la fitoterapia, que en realidad fueron como, pienso que tapadas o porque olvidadas totalmente por el modelo en esta práctica terapéutica, porque en realidad es como que tenemos mucho que aprender de ese tipo de herramientas. Y después, en relación a la cuántica, también tu experiencia. Ok, muchas cosas. Eh, Bueno, antes no te contesté una cosa, sí que se está investigando mucho, o sea, mucho, bueno, sí que hay investigación tema biofilm, para que sepas, Ujú. en laboratorio, pero a efectos prácticos y clínicos nosotros no tenemos manera de hacer una prueba de biofilms y tal. Como te decía antes, tocaría mirar metabolitos y sobrecrecimientos y este tipo de cosas. Bueno, yo creo que además estamos en un momento histórico en el que hay que rescatar la verdadera medicina, así con mayúsculas, que ha habido una suplantación, como si hubiera una suplantación de identidad. Bueno, pues ahora hay que quitar al suplantador y ver qué nos queda. No es que no sirvan cosas actuales, pero desde luego tenemos cosas muy valiosas, milenarias, que funcionan y que hay que recuperarlas, y lo que habría que hacer es mejorarlas. Ahora hay métodos y analíticas y posibilidades de comprobar las cosas. Muchas veces veo, no sé, discutir que esto funciona o que no funciona es como ridículo cuando se puede hacer un estudio y ponerlo a prueba, ¿no? Yo en general soy mucho de comprobar las cosas. He puesto a prueba los hongos en cuanto a su capacidad de quelación, en cuanto a los cambios en microbioma. Todo se puede comprobar, o si un producto tiene un efecto sobre las transaminasas, hombre, pues cogemos 50 personas y lo vemos, ¿no? Es tan simple como esto siempre y cuando haya un interés. O sea, y yo Seguro. haría un estudio de cualquier cosa de lo que yo hago, porque no es que estoy convencidísima, o sea, vamos a ver, es mi experiencia, es miles de analíticas, en fin, entonces, bueno, eso por un lado. Y me gustaría mucho rescatar en Europa la homeopatía porque se ha aniquilado, literalmente. No va a haber relevo generacional. Creo que por América andáis mejor, al menos en Ujú. Colombia, en México. Hay muy buena homeopatía en Argentina, por cierto, muy buenos homeópatas, buenos libros, y espero que no se pierda. A mí personalmente me gustaría rescatarlo por aquí, ¿no? Pero bueno, tenemos la medicina china, tenemos a Paracelso, las signaturas, tenemos un montón de sabiduría que se ha desprestigiado, y nos hablan de las plantas como las hierbitas, como eso para el dolor de tripas o cosas menores, pero bueno, vamos a ver de dónde se extraen los fármacos, ¿no? O sea, en fin, que hay un repertorio de recursos inimaginable, y que tampoco, bueno, pues si hay otras cosas nuevas, pues se añaden a la estrategia, y se utilizan las piezas como mejor convenga en cada caso y en cada momento, ¿no? Que es diferente. Pero bueno, ahí pues toca recuperar cosas, muchas cosas, mucho conocimiento y mucha sabiduría. Y bueno, pues como bien hablabas con el tema de la alquimia o espagiria, que es el uso de plantas, o bueno, métodos de tradición milenaria, y a través de estos métodos lo que yo conozco más es el uso terapéutico del prana, de la energía biodisponible, ¿no? De las sales de prana, que los métodos no son nuevos, sino los antiguos métodos de espagiria alquimia, ¿no? Entonces, esto sí que es diferente, ¿no? Que a las personas al principio puede costarles, pero bueno, al final la evidencia es tan grande. Yo recuerdo cuando empecé a ver los resultados con las sales de prana tan alucinantes, bueno, lo primero que veía es que movilizaban todos y cada uno de los pacientes metales pesados, ¿no? Y como eso es medible, pues empecé a medirlo. Y como
después tienes los estudios comparativos de tantas personas, ya cuesta menos aceptar que la energía funcione para eso si muestras ya el resultado, ¿no? Los estudios comparativos. Pero bueno, la energía es biodisponible, la que se fija en las sales de prana, en este caso la primera sal es carbonato de potasio, es energía para la vida, con lo cual sirve para cualquier ser vivo de este planeta, porque es la energía del Sol en forma de fotones que se captura y se fija y se concentra en una sal. Ahí he estado yo más de 30 años eh, mirando los resultados de las... Yo no los capturo, yo lo que hago es después me dan algo y entonces lo estudio, lo analizo, veo para qué vale, para qué no vale. Entonces al principio eran menos universales, por ejemplo, dependiendo de las posiciones astrológicas, esas sales podían servir para el hígado o para el estómago o para el sistema nervioso, pero el objetivo siempre fue buscar una que fuera universal, energía biodisponible y que cada sistema, cuando las tomas, la utilice para lo que sea prioridad. De esa manera actúa la energía del sistema y no la del terapeuta, que el sistema y la naturaleza es más listo y merece la pena permitir que el cuerpo utilice ese cheque al portador en lo que necesite y de la observación de dónde lo necesita yo aprendo qué está pasando en ese cuerpo, qué necesitaba ese cuerpo y de observar así miles aprendes un montón de cuál es el proceso de recuperación, ¿no? Y cómo en cada persona, en uno, con la bioresonancia al día siguiente de tomarla, ves el prana en la cabeza, en otro en no sé dónde y en otro se ha ido a la psique porque lo que tenía que detoxificar era su mente, ¿no? Entonces eso es muy bonito y toca ponerse más de observador que de actor Sí, tarde o y temprano aprender de somos la naturaleza. energía. Tarde o Así temprano es. es Sí, sí. energía. Entonces, desde lo que comemos, o sea, tarde o En temprano últimas, es claro, energía. yo siempre les digo, ¿no? ¿Para qué comes y respiras? Para obtener energía. ¿Y si te la dan ya, de una, sin tener que hacer un trabajo metabólico, sin tener que hacer un trabajo químico Sí, para cuando no hay obtenerlo? Eso es un energía. regalo. Cuando no hay energía y cuando está todo el sistema trabado, a veces es como algo que nos favorece. Es un cheque en blanco, como has dicho vos. Y el cuerpo lo usa pues para lo que necesite, ¿no? Yo siempre les digo, si te dan a ti un cheque por 1.000 euros y tienes un montón de necesidades y te dicen, pero lo tienes que gastar en una hora, pues irás corriendo a comprar lo que más falta te haga, ¿no? Lo que sea prioridad, ¿no? Eso es lo que hace nuestro sistema. Y lo que hacía en uno tras otro es eliminar tóxicos y eliminar metales pesados en todas las personas, lo que confirmaba la hipótesis de que la toxicidad es base de la enfermedad y es el camino, la detoxificación hacia la salud, ¿no? Em, La verdad que amalgamar o... Porque en realidad no es si pienso desde la forma física o de la forma química, ¿eh? La realidad es, hay algo químico, físico, pero también ese ejercicio terapéutico es muy, muy interesante porque en realidad tenemos que... Nosotros como terapeuta y como médico hemos sido como formados en la química. Y pasar a la física o trabajar la física a veces no hay como es un cambio de modelo, de paradigma, de forma desde el Totalmente. pensamiento sistémico. Y eso también me gustaría que pudieras, porque en realidad la cuántica o de pensar desde el modelo cartesiano, el modelo newtoniano que hemos sido formados y se sigue formando de esa forma, y pasar a un modelo Sí, sí. más cuántico, un modelo cuántico, que no significa que no haya superposición de herramientas. Me parece porque si no es o esto, y en realidad siempre tratamos de polarizar, sino tratar de entender otro paradigma donde las cosas a veces no son tangibles, y esto me gustaría cómo ha sido tu búsqueda. Me parece que al ser terapeuta, naturópata, Sí. has tenido el camino más allanado. No sé, esto es una Ujú. percepción, porque a veces el adoctrinamiento que tenemos como médicos nos hace Así como, es. es un compartimiento Ujú. estanco que a veces es difícil de poder salir o de poder tratar de utilizar cosas en lo agudo que son Ujú. fundamentales, pero también después Sí, poder utilizar otras herramientas y poder tener un poco de plasticidad en hacerlo o de flexibilidad. así es. Sí, o sea, realmente yo creo que si de algo adolece la carrera de medicina es de estudiar física, que tampoco se estudia en naturopatía, ¿eh? Yo solo estudié aparte. Quiero decir que
yo digo naturópata por decir algo, pero realmente he ido cogiendo todo lo que creía preciso de muchas disciplinas y estudié biofísica cuántica porque necesitaba dar soporte y explicación a lo que ya veía. La cuestión es que yo es como, yo estudio a posteriori, digamos. Yo tengo una certeza y después busco el respaldo y lo que la explica. No, no puedo funcionar de otra manera. Y entonces yo incluso empecé medicina y en tercero dije, me voy que me estropean. Porque dije, uff, y no podía disfrutar de que yo cojo un campo y entonces digo, uy, si esto lo conecto con esto, con aquello. En mi cabeza es así de loca y entonces tener que memorizar una cosa que ya he comprendido, por ejemplo, me aburre como una mona. No, no lo soporto porque ya lo comprendí. Y creo que toda la educación, no solo en la medicina, se basa en la memorización y lo bonito es la comprensión. Y no importa si lo retienes o no, pero si has tenido una comprensión, eso no, nunca se va. Eso es muy importante. Entonces, como te digo, me metí a medicina para ver si, bueno, pues si podía aprovechar, pero ya tenía una manera de pensar diferente, digamos, ¿no? Pero para ver si lo podía aprovechar y no, llegó un punto que dije, no, no, me voy, no, no soporto, me voy por otros caminos, estudié homeopatía, motoxicología, biofísica cuántica, astrología, que es otra de las grandes herramientas de la medicina que se ha denigrado para que no se utilice o yo qué sé. Y bueno, pues, pero sí, muy importante el incluir la parte de física. Y en mi proceso siempre he dicho, hay una manera, hay algo que suelo ver, que tú lo has nombrado ahora, que es súper importante, y es que cuando una persona encuentra algo que considera muy valioso, en general, excluye lo anterior e incluso lo queda denostado, ¿no? Y eso es un súper error. Yo todo lo que he hecho lo aprovecho a día de hoy. Y aunque ahora no ejerza con osteopatía, que sí que es con lo que empecé en el 80 y tantos, eh, la tengo incluida y sé Obvio. ver un bloqueo craneal y sé derivar a una persona que necesite un osteópata. El drenaje linfático igual, lo conozco bien, incluso lo enseñé. Ahora no lo practico, pero sé ver cuando hay un problema linfático porque lo estudié, ¿no? Entonces, nada es menos, lo que pasa es que tú vas abriendo la perspectiva. Entonces, al principio tienes una visión así, un poquito abierta, y tu panorama es así chiquito. Y cuando estudias otra cosa, vas hacia atrás y lo incluyes y vas hacia atrás y lo incluyes y vas aumentando tu panorama. Pero yo veo, porque enseño a muchas personas que tienen mucha dificultad de pensar cosas simultáneamente o creo que ahora lo llaman pensamiento transversal, ¿no? De tener muchas cosas ahí al tiempo sin colapsar ninguna, ¿no? Tener simultáneamente muchos datos. Eso cuesta. La mente humana no está educada, o por lo menos en este tiempo, a eso, pero es muy bonito también desarrollar esa cualidad mental, no, no, solo a efectos de trabajo, sino que al final van a dominar mucho más estados de atención o estados de presente si vas integrando esta parte en la que tú eres más un observador que tiene en cuenta muchas variables hasta que se constituye una idea de todo ello y se colapsa y se condensa para ese momento y en este momento y en este lugar, ¿no? Entonces es como, sobre todo es un proceso intelectivo muy bonito ir integrando otras cosas y por supuesto sin desechar las anteriores, es simplemente aumentar a una visión panorámica, ¿no? Mucho, mucho más amplia. Y el estudio de la física es imprescindible y no es nada esotérico, es que yo a veces no lo entiendo de verdad, es como, pero bueno, vamos a ver, si sabemos que hay el funcionamiento celular no es solo químico, es electroquímico, aunque solo sea añadir esa transferencia de electrones, esa bueno, cuando hacemos un electrocardiograma o un electroencefalograma, ¿qué pasa? Que las neuronas no tienen un voltaje y una parte eléctrica y que donde hay un campo eléctrico vamos a tener un campo magnético y por tanto ese campo es energía, porque tú dices energía y ya parece que es esotérico, no, perdona, pero por Dios, es que es como lesivo para el cerebro a veces escuchar ciertas cosas, ¿no? En mi caso, que si bien he venido trabajando con fitoterapia sistémica desde la medicina integrativa, de un modelo hegemónico y saltar después, de repente, primero apalpar, de poder refundar el sistema palpatorio como diagnóstico totalmente diferente
al sistema clásico convencional que aprendí en medicina, que si ni bien sirve, pero es muy escueto. En realidad, pasar al sistema de con lo que uno puede trabajar con las manos desde la clínica me cambió mucho, pero también trabajar desde la física, desde la ondulación cerebral, desde el sistema de reparación que tiene el cerebro y de recobrar ese sistema de poder sanar. El cerebro tiene la capacidad o el sistema tiene la capacidad de poder sanar y de poder reparar y cómo funciona fue un cambio muy grande para poder pensar y eso que no es dejar la fitoterapia ni dejar las otras herramientas y bueno, me seduce mucho el tema de esto que planteas vos, de qué papel cumple la astrología dentro de todo esto que hemos puesto, porque si no queda como una cuestión esotérica, que le han hecho daño. Entonces decir, bueno, cómo puedo integrar esto dentro, que te lo he escuchado a vos y bueno, ¿cómo lo puedo integrar dentro? De Sí. algo que se lo toma como blando, no sé, es como una cuestión en algo que es duro o técnico y que uno pueda decir, bueno, ¿cómo lo puedo amalgamar? Sí, bueno, la astrodiagnosis es, bueno, astrodiagnosis sería el área de la astrología que se dedica pues, un poco al diagnóstico y comprensión de las enfermedades, aunque bueno, hay que partir de una visión general de la astrología. Mira, un vistazo de una carta astral te da un panorama primero de cómo es esa persona y vas a entender muchas cosas. Y después en la astrología hay ciertas áreas que puedes desarrollar y estudiar más a fondo, donde vamos a estudiar, por ejemplo, cuáles son sus puntos débiles, que esto iría de la mano de la genética en el fondo, ¿no? O sea, al Ujú, final lo que te va a dar es las predisposiciones, sus puntos débiles, si tiene un hígado probablemente con una mala detoxificación porque viene con una energía. O sea, vamos a tener un panorama de qué puede enfermar la persona. Después, en la carta astral hay una parte que son los aspectos, es decir, cómo se relaciona un planeta con otro, hay unas líneas, y entonces esas líneas lo que te van a dar es muchas pistas de en qué punto estás de la enfermedad, porque puedo encontrar una relación entre, imagínate, problemas de intestino, pero luego eso está mal aspectado con Capricornio, con los huesos, ¿no? O con la piel. Entonces, la persona por lo general primero manifiesta problemas intestinales y después los manifiesta en los huesos. Entonces, si alguien viene con una artritis y yo veo eso en la carta, sé que estoy en un estadio más avanzado de enfermedad porque ya la manifestación está en el punto 2 del camino, está en los huesos, no está en el intestino. Si está en el intestino, digamos que está en sus primeras fases. O si ese intestino está mal, pero tiene relación con el inconsciente o con los miedos, ¿cómo me va a manifestar esa persona que tiene problemas intestinales? A lo mejor por piel o por huesos. Y dice, no, yo del intestino nunca he tenido problemas, todo bien. Le preguntas por articulaciones o por problemas de piel y hay un montón. Y para mí esa es la pista de que no está bien el intestino. Entonces, me da por ahí mucha comprensión, me da muchos datos, también me da a qué cosas es susceptible la persona. Por ejemplo, si una persona tiene en casa 6 un piscis, yo sé que va a responder mucho mejor a estímulos muy suaves, a estímulos energéticos, a bioresonancia, a imanes o a todo suave, porque es una persona que sus receptores, si le chillas, se va a pegar el bloqueo, o sea, un estímulo más de la cuenta le va a bloquear. O si está ahí piscis, voy a saber que es receptivo por los pies o que es receptivo por la piel. O sea, es que es infinito. Te pones a tirar del hilo. ¿Qué se puede ver en la astrología? Pues que es enorme, ¿no? te Puedes da ver contexto. sí, sí, te da la totalidad del individuo, así de un vistazo, ves enseguida de qué pie cojea, según los síntomas que te cuente, sabes por dónde, en qué punto anda, sabes, por ejemplo, la sintomatología, con qué problema psicológico puede tener que ver, porque, bueno, pues ves eh, ese mismo intestino y ves una oposición a la casa 7 que es la pareja, y ya sabes que sutilmente le tienes que preguntar que por su relación de pareja, ¿no? Y si no la tiene, pues bueno, pues por sus carencias, y si la tiene, por otra serie de cosas, ¿no? Ahí puedes tirar del hilo de lo que se te ocurra. Es inimaginable. Yo, el tema de la astrología me gusta mucho, ya no lo utilizo en consulta, pero el sistema de pensamiento me enseñó mucho la astrología, porque date cuenta que es lo que te digo, en una hoja tienes al tiempo todos estos datos.
y te hace comprender las cosas de otra manera, ¿no? Y si necesito sacarla para mirar un proceso que no encuentro el camino, pues ahí está la herramienta, la conozco muy bien, ¿no? ¿No te Esto parece también, que también, lo estoy pensando ahora, en la astrología también me ha sucedido lo mismo que en la igual. medicina? Porque en realidad también la astrología ahora se utiliza desde la banalidad, se utilizan ciertos arquetipos así, y en realidad este análisis que has hecho vos, tan profundo, tan atando cabos, o toda la cuestión que es para tomar decisiones, para poder tomar decisiones, es como que yo no sé si es la palabra bastardeó o como un Sí, like, bueno, como muy, muy, ujú, y que en realidad hasta dentro de la medicina integrativa funcional dice, bueno, sí, pero esto es, ujú, cierto. Ujú, no, hasta una risa viene. Entonces, es decir, como este análisis que haces para poder tener contexto dentro de nuestra historia. sí. Mira, Eh, eso basta que lo conozcan, que vean un par de casos para que digan, "Uf". En fin, yo tuve una situación en Colombia en el año 95, por ahí, que iba con mi hermana a dar cursos de astrología creo que fue en Bogotá, que una asistente del curso, que era médico, a la salida nos dijo, mañana no vengo, ¿y no estás por? No, no puedo soportar lo que sois capaces de hacer después de haber estudiado yo no sé cuántos años. Eh, eh, o sea, fue súper honesta, pero fue como muy curioso. Espero que después ella buscara, porque eso tiene su tiempo a lo mejor de digestión, para luego volver y decir, bueno, pues ya que eres médico, sabes un montón, pues aplícalo, porque cuanto más sepas, más lejos vas a llegar. El que no sabe de anatomía, pues no va a poder llegar al dato con la astrología de que puede haber cálculos en el coledo, que se puede ir hasta allá. Y el que no sabe, pues dirá, pues mira, está mal la función hepática, pero no va a poder precisar. O sea, todo lo que sepas es valiosísimo. Pero bueno, pues yo creo que le representó una crisis y se me quedó grabado y espero que después pues lo encajara y estudiara. O bueno, bueno, si no, tarde o pues mira, temprano hay que ese aceptar paso. Supongo que sí. las crisis como oportunidades, porque Sí, la verdad que uno ha ido por otro camino y se ha animado a ir por otros caminos porque hubo una crisis. Y la crisis se eso tiene que es. tomar como una oportunidad, o sea, no como una parálisis, me parece, pero bueno, ahí va a depender su sistema nervioso autónomo como esté. Eh, Te quiero hacer una pregunta sobre, he escuchado, he leído que en tu trabajo final de medicina ambiental trabajaste con el tema del mercurio. Es un tema que a mí, la verdad, que me interesa mucho. ¿Y cuál es tu visión actual en el impacto que ha tenido tanto en la microbiota, en las patologías autoinmunes y también en las prácticas terapéuticas que como médico de años, más de 20 años en atención primaria y como cuestiones naturalizadas desde la vacunación hasta cuestiones que ya directamente, cómo pueden impactar o cómo lo que ves, tu análisis sobre, vamos a Ujú. poner este metal pesado nada más, Sí. para no, Ujú. pero me parece que tenemos mucho para poder hablar de este. Sí, la verdad que lo escogí como para desarrollar ese tema, ¿no? Como trabajo final. Y con los años lo que puedo decirte es que lo he confirmado todo. O sea, que realmente es que siempre está presente en toda patología crónica grave. La verdad que es que el mercurio siempre está implicado. Como decíamos antes, solo por el hecho de bloquear más de 1000 enzimas, imagínate cómo te predispone a que el resto de metales también te hagan daño o el resto de tóxicos, ¿no? Hay una parte muy bonita que a mí me sorprendió mucho en medicina ambiental que esto estuviera estudiado, de verdad te digo, porque uno piensa que si ya se sabe, pues hombre, que se lo enseñen a los médicos, ¿no? Pero luego ya te das cuenta que no funciona así, ¿no? Pero la patogénesis autoinmune a partir de metales pesados está muy desarrollada y es además, yo creo que sencillo de comprender, ¿no? Con el mercurio hablan ellos de un caso concreto que es el lupus inducido por mercurio, así está detallado y bien conocido. Yo he visto mucha tiroiditis de Hashimoto que tiene que ver con mercurio, incluso hipotiroidismos, aunque no haya autoinmunidad. Pero en tema de autoinmunidad es muy sencillo. El mercurio y otros metales se enlazan de manera muy estable con los tejidos. Por ejemplo, el mercurio lo hace a través de 4 enlaces covalentes. Entonces,
Eh, claro, cuando se une a un tejido, no, se agarra ahí y no va a estar circulando, se va a quedar ahí. Esa célula que tiene un mercurio pegado se convierte en blanco del sistema inmune. Y entonces dicen, no, el sistema inmune se equivoca y ataca a las propias células. La mayor parte de veces, no me atrevo a afirmar que todas, pero la mayor parte de veces el sistema inmune no se equivoca. Está atacando algo que está ahí. Lo que pasa es que hay un daño colateral que está pegado a una célula tiroidea y también pues, va a ser afectada. También se unen a moléculas, entonces puedes tener una autoinmunidad frente a una hormona porque está enlazada esa hormona con, además por los grupos, es que hay varios mecanismos, esa parte es muy bonita, de los grupos de azufre de las moléculas son muy eh, para hacer ese tipo de uniones, ¿no? Y de enlaces. Entonces, bueno, sobre todo pensar que estos tóxicos se enlazan a nuestras moléculas, a nuestros tejidos y los convierten en blanco del sistema inmune. Y eso es un poco la patogénesis autoinmune inducida especialmente por metales pesados, ¿no? Por su no solubilidad y porque se quedan ahí pues para rato, ¿no? ¿Cuáles pensás que son las principales? Obviamente que pienso que debe haber un contexto que lo permita, porque en algunas personas sí y en otras personas Claro, no. claro. Pero ¿cuáles son las principales acciones o determinantes que han contribuido a que en la naturaleza prácticamente no es una contaminación? Es muy raro tener una contaminación por mercurio en la naturaleza, en la forma que se expresa. Obviamente que la manipulación del hombre y la utilización en ciertas cosas ha llevado a que esto suceda, pero ¿cuáles serían las formas en las que ves más frecuentemente que puede ingresar a nuestras vidas el mercurio? Bueno, el tema vacunas es muy importante porque además, claro, no es sin barreras, es inyectado. O sea, claro, son palabras mayores y además con aluminio, ¿no? O sea, etcétera, ¿no? Con otro montón de sustancias tóxicas. Después, bueno, pues toda la industrialización, tema de los plásticos derivados del petróleo, todo esto pues ha llevado una carga que como es bioacumulable, también es lógico, ¿no? Que si hay una etapa de industrialización, por ejemplo, donde yo vivo en Bilbao, tuvimos una infancia expuesta al plomo por la metalurgia Ujú. brutal. Entonces, eso ahora ya no está, pero la bioacumulación hace que eso esté décadas y que incluso pues en etapas posteriores tengas casi más riesgo. Y luego, bueno, pues hay uso de metales pesados en cosas absurdas como en cosmética para que te Totalmente. pintes Hemos los hablado de labios eso en alguno de los podcasts sobre la y de locos, ¿no? cosmética, totalmente. Todo lo que entra, Es, o es sea, increíble, ¿no? por Que, piel. o sea, para que te dure el pintalabios tenga que ponerle plomo, ¿no? O que un desodorante lleve aluminio. Eso es tremendo y es una de las causas de cáncer de mama, o sea que no es Totalmente. ninguna tontería. Axilar. Ujú. Entonces creo que, bueno, pues hay es que es mucho por todas partes y en cosas, como te digo, ridículas. Hace poquito hacía un live en Instagram con Ana Milena, que es una doctora de Colombia, que ha escrito un libro súper interesante sobre el síndrome de Asia. Y esto ella hace unos meses me mandó la información y yo no tenía ni idea que las prótesis mamarias tienen metales Ujú. pesados. La verdad que pues no me había puesto a mirar eso, pero imagínate las amalgamas. Las amalgamas han sido una terrible fuente de exposición. Digo han sido en Europa, pero me temo que por allá todavía las tenéis. Seguro. Aquí ya no se usan. Hubo consenso en marzo de este año y también hace 20 años, hace 30 años era una teoría de la conspiración cuando hablábamos de las amalgamas, ¿sabes? Y ahora ya, bueno, pues 30 años después, pero bueno, 30 para mí, para otros será más, ya hay consenso de no utilizar esos materiales que llevan una aleación de mercurio, plata y otras lindezas, ¿no? Entonces, es mucha, pero yo creo que el mercurio es el que yo encuentro más severo y más grave y además porque predispone a que tengas una incapacidad de hacer frente a todos los demás y ya se vaya sumando el barril, eso está asegurado. Entonces, claro, imagínate una madre con amalgamas en la boca ya está haciendo a ese feto vulnerable y mucho más incapaz de hacer frente a la toxicidad posterior.
Entonces ese niño después nace, cada 2 meses le están pinchando y ya es un suma y sigue. Entonces hay que mirar bien todo el contexto incluye los padres, también el padre, que también influye, mecanismos, ese tema epigenética también evidentemente va también por ese lado. Luego la genética, hay, pues como te digo, en autismo, ¿no? Casi siempre estos cuadros con diagnóstico de autismo tienen una detoxificación hepática genética pues alterada y claro, ese es un factor que hace pues, que frente a la misma exposición tengan menos capacidad de no desarrollar un problema y simplemente hacer una eliminación, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas en la mesa. La buena noticia es que eso se puede sacar, que tenemos recursos, que sabemos qué hacer, bueno, igual que en microbiota, la buena noticia es que es una ventana de oportunidad gigantesca porque tiene una plasticidad enorme, la podemos modificar esté como esté, tenemos recursos para cambiarla y desde microbiota puedes cambiar cualquier cosa de los otros sistemas, ¿no? Por la comunicación. Te quiero hacer una pregunta con relación para terminar con el tema del mercurio en relación a la alimentación y a los peces. A la Ajá. alimentación, dependiendo de dónde estés, el tipo, porque bueno, también la exposición, si bien podemos tener selenio, podemos tener como un antídoto, pero en realidad, bueno, la exposición en los mares, obviamente el consumo de pescados pequeños. Pero bueno, ¿cuál es tu experiencia en tema alimentario principalmente del mercurio? La verdad que creo que es más grave el inyectado y Obvio. el procedente de las amalgamas, ¿no? También Ujú. incluso. Y aparte que es una acumulación muy grande, ¿no? Eso, por supuesto. El de la alimentación, que es fundamentalmente metilmercurio, que es Ujú. probablemente el más tóxico, si tú tienes una buena microbiota, la microbiota lo desmetila y es Está bien. capaz de deshacerse de ello. Esa parte súper bonita y cambia totalmente la química y la bioquímica. Solo el hecho de incorporar microbiota, esto ya es otro mundo, aunque solo fuera desde el punto de vista más físico, ¿no? Pero bueno, sí que es muy importante lo que tú dices, ¿no? No se puede abusar de pescados grandes. Aquí se come mucho atún o bonito. Ujú. Pues los peces grandes bioacumulan porque comen peces medianos y los medianos a los pequeños una cantidad enorme de metilmercurio. Entonces siempre a pez pequeñito el pescado tiene, como bien dices, también sus otras ventajas, pero bueno, pues hay que tener cuidado con qué tipos de pescado. Entonces, yo creo que hoy en día hay información por todas partes para que sepan qué pescados son los que más acumulan mercurio y tratar de evitarlos y luego coger pez pequeño, ¿no? Y desde luego uno no puede comer todos los días atún de lata, ¿no? O sea, Seguro. quiero decir que es otro sumatorio, ¿no? También el modo de envasado, si pueden que vayan siempre al vidrio y no a la lata, para que no lleve otro montón de sustancias que no se oxide la lata, etcétera, más que la propia lata antes estábamos expuestos porque la lata tenía sus tóxicos, ¿no? Su aluminio o lo que fuera, ¿no? Pero es que después lo que se pone es una película que es de plástico, con lo cual ahora tenemos otros problemas y Sí, otros sí, efectos. también tiene que ver muchísimo también más allá del mercurio, las técnicas de cocción, porque uno puede comer, Eso es. elegir los alimentos, pero también las técnicas de cocción también tienen mucho que ver y con qué se cocina, o sea, porque también somos lo que hacemos todos los días, o sea, es una bioacumulación, o sea, todos los días hacemos lo Y mismo, en claro, el mismo eso. contexto. Uh-huh. Se han usado materiales de aluminio mucho tiempo en la cocina. Ahora ya aquí en España yo creo que eso ya no se usa. El acero inoxidable no es tóxico, pero bueno, durante muchos años y según vas usando los materiales más, cada vez sueltan más tóxico porque se van degradando, ¿no? Y luego, mira, una cosa importantísima, por ejemplo, expuestos a radiaciones electromagnéticas, la carga por metales es mayor porque se desestabilizan los materiales. Yo esto me di cuenta que en personas que conozco de hace años que las amalgamas no me estaban dando gran información en bioresonancia de mercurio, que no sabía por qué, de repente empezaban a soltar mercurio a tope, ¿no? Y hasta que ya, bueno, pues ves 3, 4, tal, y lo relacionas y era que se habían hecho una resonancia magnética. O sea que fíjate que eso es una espada de Damocles. Algunos me dicen, bueno, pero si no está mal, no me las quito, ¿no? Ya, pero es que siempre vas a tener una espada de Damocles y ahora mismo ya no es que te hagas una resonancia, es que si tienes una radiación tremenda porque vives en una ciudad
pues eso hace que se desestabilice y que se libere eso, Sí, sí, y sí, como después una en tu antena estudio. que tenemos. Y eso es, y a su vez la carga por metales te hace más captador, más antena de radiaciones. Y eso se retroalimenta. Entonces, claro, cuando vamos hablando de qué está pasando ahora, pues es que es el sumatorio de tantas cosas que es difícil desglosarlo, ¿no? En dos o en tres, ¿no? Si tuvieras que elegir 5 o 6 intervenciones eh, para cuidarnos, en realidad no puedo decir la microbiota porque es parte de nosotros, sino decir para cuidarnos microbiota, no, para cuidarnos. Ujú. ¿Cuáles son las fundamentales que en estos eh, tantos años de experiencia, cuál decir, bueno, esto, como para poder decir en orden de prioridad, no significa que sea una más importante, Sí. pero cuáles son las que más pesan en este momento para Vale, vos? sí, hay muchas cosas, ¿no? Bueno, una sería el contacto con la naturaleza, ¿no? Que se han, bueno, pues inventado unos sitios que llamamos ciudades, que eran una promesa de una mejor vida, y eso es una cárcel espantosa, alejada de lo que es natural para el ser humano, ¿no? Entonces, contacto con la naturaleza, la exposición al sol, o sea, bueno, abrazar árboles, pisar la tierra, bañarse en el mar, todo eso es tremendamente saludable, y además eso te reconecta contigo, ¿no? Yo creo que también ir hacia adentro y encontrar tus motivaciones, tu camino, lo que tú quieres, no lo que te estén induciendo todo el tiempo que quieres hacer. O sea, ser, bueno, pues eso, ¿no? Mirar hacia adentro. La espiritualidad también se ha machacado, y no es sano vivir lejos de un mundo interior, ¿no? Para mí eso es fundamental. Eso da un estado de coherencia que te hace también más resistente a cualquier cosa y muy capaz de detoxificar si tú tienes un algo ahí dentro sólido, y además da una fuerza interior brutal para llevar a cabo tus proyectos, tus cosas, eso da más fuerza que nada, ¿no? Y hace que la energía fluya y, bueno, y trabajar la mente, ¿no? Dentro de esa línea. Por eso un yogi puede permanecer sin comer y sin beber meses, porque está absorbiendo energía por los chakras, por el estado de coherencia que tiene, así como cosas fuera parte de lo más material, ¿no? Y luego dentro de lo material, pues sacar lo nuevo, ¿no? Los procesados, las azúcares, el azúcar blanco es un veneno bien pagado para que esté bien instaurado, y nos lo meten hasta en la sopa para generar una gran adicción, porque es más adictivo que la heroína o que la cocaína. Eh, entonces, azúcar blanco, harinas refinadas, procesados, todo lo que va empaquetado, plastificado, pues eso todo en lo posible sacarlo. Es como volver a comer pues como nos daban nuestras madres, ¿no? En vez Seguro. de intentar pues no comprar todo lo empaquetado. Como decía antes, un envase de cristal es muy diferente a un envase de una lata o otro tipo, o un tetrabric. Pues entonces, bueno, pues todo lo que puedan volver al vidrio, al envase de vidrio. Y el orden también es muy importante. Comer de noche no es interesante. Según los ciclos, lo natural es comer en presencia de luz solar, y cuando se va el sol ya no comer. Pero hoy en día llevamos ritmos con luz cuando no procede, con comida por la noche. Eso es bastante insano, y la constancia de horarios, eso también es muy saludable, que siempre lleves un ritmo con unos horarios, ¿no? La gente que trabaja a turnos, lamentablemente, pues igual no puede. Ay, perdón, he estado acatarrada y ya con tanto... Bueno, el invitado anterior, que fue Laura Gámez, que hablamos de física cuántica, eh, dejamos siempre una pregunta para el próximo invitado Ajá. y vos le vas a dejar Ah. al que venga. Así que Laura te hizo esta pregunta, si crees que el silencio de la mente podría recuperar muchas enfermedades. Hoy, por supuesto, fíjate que lo estaba comentando, ¿no? En ese estado, si tenemos algo perturbador e insano, es el movimiento excesivo mental, ¿no? Y sobre todo si no va a ninguna parte, ¿no? Porque si estás con un movimiento mental que está investigando algo, pues por lo menos lo tienes canalizado. Pero
Eh, los espacios de silencio son, yo creo que los elementos más curativos. Por ejemplo, el sistema nervioso solo se regenera o se recupera, o bueno, digamos que lo que cura el sistema nervioso son la risa y los estados de atención y de meditación y el dormir. Entonces, son estados profundos de reparación del sistema nervioso y de ahí de todos los sistemas. Es una pregunta bonita, escucharé tu charla. Bueno, quiero que le hagas la pregunta, si tenés alguna pregunta para el próximo invitado y te ¿No agradezco. sabemos de qué? ¿De qué es el próximo invitado? No sabemos, ¿no? Todavía no lo sabemos, pero es una pregunta al universo. ¿Mm? Pues que sí cree que puede cambiar el paradigma como para hacer una revolución en la salud en los próximos tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias de Gracias a ti, corazón. disculpa, no me traje agua y tanto hablar ya. Hasta aquí. Muchas gracias, Mauricio. Hermoso. Abrazo grande.